Ser Podcast. Y empieza aquí una edición especial de Hora 25 con el debate electoral francés para las elecciones de este domingo. Un debate crucial para Francia, pero también para el resto de Europa, porque la extrema derecha está a un mal golpe de viento de hacerse con la jefatura de Estado de uno de los principales países de la Unión. Ahora mismo las encuestas le dan a Macron una ventaja del 56-44%, 56 Macron, 44 Le Pen. Es muchísimo menos que el 66-33 con el que Macron ganó hace 5 años, también contra Le Pen. En aquella ocasión, Le Pen, en una noche como la de hoy, hizo un muy mal debate. Hoy se quiere resarcir y lo vamos a escuchar y analizar aquí en Hora 25 a partir de las 9, las 8 en Canarias. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Es la última oportunidad de Le Pen y ella es muy consciente de eso. Lleva 2 días preparando este debate. Sí, un debate en el que busca una revancha, evitar el fracaso de hace 5 años que ella misma, como decías, consideró como el peor de su carrera y donde Macron dejó en evidencia a una Le Pen con un programa incoherente, con más ataques que propuestas y muy poco preparada. Por su parte, Macron afronta este cara a cara como presidente. Deberá defender sus 5 años de mandato y en estos momentos tanto Macron como Le Pen están ya en los estudios de televisión en TF1. El presidente ha llegado con su esposa Brigitte y ha dicho a los periodistas que está preparado y concentrado para este debate. Debate electoral en Francia, lo vamos a escuchar en Hora 25 en Ser Más, porque en la Ser tenemos carrusel esta noche. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, en marcha la jornada en el descanso. Atlético de Madrid 0, Granada 0, acaba de comenzar también el Celta 0, Getafe 0, a las 9:30 se jugará el Osasuna Real Madrid y estará en el larguero esta noche el presidente de la Federación, Luis Rubiales, explicando los contratos de la Supercopa de Arabia que negoció con Gerard Piqué. Esta mañana, cuando se le ha preguntado sobre la inmoralidad de esos contratos, ha contestado: cada uno tiene su propia moral, somos 47 millones de españoles, cada uno con su moral y su ética. Así estamos. Rubiales esta noche en el larguero explicándonos su moral. La previsión del tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Mucha atención las próximas horas cerca del Mediterráneo, especialmente en Cataluña, el este y sur de Aragón, la Comunidad Valenciana, así como en algunos momentos Baleares. Es aquí donde la lluvia hasta mañana por la tarde a ratos va a caer con intensidad, tormentas que pueden descargar de manera torrencial y además con viento muy fuerte que va a complicar mucho la situación marítima en gran parte del Mediterráneo. También chubascos las próximas horas en el Cantábrico más oriental, en el resto del país mañana sol, pero a última hora entrará una nueva borrasca por Galicia. Empieza Hora 25. Todos los socios parlamentarios del Gobierno y también Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, han registrado hoy una petición para que se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje a 60 políticos y líderes independentistas a través del programa Pegasus, que es un sistema israelí que solo usan gobiernos. La investigación llega al Congreso a pesar de que el Gobierno insiste en que él no ha tenido nada que ver con eso. Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Unidas Podemos y otras 9 formaciones, entre ellas Esquerra, Bildu o el PNV, firman esta petición en la que denuncian un espionaje sistemático y de orientación política, dicen, y añaden que la responsabilidad apunta directamente al gobierno del que los morados forman parte. Pero ante la negativa de Defensa e Interior de abrir una investigación interna, la ministra y líder de Podemos, Yone Belarra, ha defendido que apoyarán todas las investigaciones que sean necesarias para llegar hasta el fondo del asunto. Eso sí, de nuevo matices dentro de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido esperar a las explicaciones de la ministra Robles en el Congreso. La ministra de Defensa comparecerá en estos días y desde luego ningún miedo a todo tipo de clarificaciones y ningún miedo, por supuesto, a la transparencia. La petición para crear esta comisión de investigación tiene que recibir ahora el visto bueno de la mesa del Congreso y después de la Junta de Portavoces, donde quedaría en manos de la derecha o del PSOE. El CNI depende de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy en Televisión Española ha respondido que la comisión que quiere que se constituya en el Congreso es la de secretos oficiales, que está bloqueada por los vetos cruzados de los partidos. Robles ha defendido que el CNI siempre actúa dentro de la ley y asegura que no puede dar detalles de si el CNI usó o no el programa Pegasus, en este caso por seguridad, dice. El CNI cumple con la legalidad, pero también es razonable que cuando se hacen imputaciones se hagan con un mínimo de fundamento, con un mínimo de material probatorio. Y también, insisto, sería bueno pues que en el Congreso se constituya la comisión correspondiente y bueno, pues ahí se puede hablar absolutamente sin ningún tipo de problema. Es que yo no le puedo confirmar ni si tiene, o si no lo tiene, porque yo estaría incumpliendo la ley.
Hoy el diario El País asegura que el CNI sí compró el programa Pegasus en la primera mitad de la década pasada y que pagó por él 6 millones de euros. A falta de más explicaciones y de que se confirme la fecha de esa comparecencia de Robles en el Congreso, el espionaje a líderes independentistas ensancha la brecha entre el gobierno central y los partidos independentistas. Esquerra advierte de que ahora mismo, como este caso está abierto, está en juego, dice, no ya el diálogo, no ya solo el diálogo entre el gobierno central y la Generalitat, sino también el apoyo parlamentario de Esquerra al gobierno. Esto tiene una relevancia enorme, porque ese apoyo de Esquerra, de los diputados de Esquerra, es el que le da oxígeno habitualmente al gobierno en las votaciones parlamentarias. Mañana estará en Hoy por Hoy con Àngels Pere Aragonès, el presidente catalán, líder de Esquerra, y le preguntaremos exactamente en qué se traduce esta amenaza de retirada de apoyo, hasta dónde van a llegar. Y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sugerido hoy en Ser Catalunya con Cuní que no es descartable que ellos mismos, los líderes de Podemos, hayan sido también espiados con Pegasus. Podría ser. Nosotros hemos sido objetivo de las cloacas del Estado. Cuando uno ve que más de 60 personas han sido espiadas ilegalmente, pues claro que uno piensa que a lo mejor tendría que revisar su teléfono móvil. Y sobre espionaje político, la Audiencia Nacional ha confirmado hoy que Rajoy, Cospedal y su marido quedan fuera del juicio por la trama Kitchen, la operación que se montó bajo el gobierno del PP para espiar ilegalmente a Bárcenas y para quitarle cualquier prueba que pudiera tener sobre la corrupción del Partido Popular. La audiencia lleva a juicio solo a la antigua cúpula del Ministerio del Interior, empezando por quien era ministro, Fernández Díaz. Y Cospedal queda fuera, a pesar de sus reuniones con Villarejo en plena operación, a pesar de sus llamadas en días clave de esa operación de seguimiento ilegal, o a pesar de que existe un audio en el que Villarejo cuenta cómo se comunicó con Cospedal y su marido para que le facilitaran el contacto con Gómez Gordo, que es el exasesor de Cospedal que contribuyó a captar al chofer de Bárcenas, que fue el que realmente hizo el espionaje pagado con fondos reservados. A pesar de todo esto, Cospedal queda fuera del asunto y el marrón, si se lo va a comer alguien, es el exministro Fernández Díaz. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los jueces no encuentran indicios que impliquen a Cospedal, tampoco a su marido, a pesar de las conversaciones con el comisario Villarejo y en contra del criterio de la Fiscalía, que llegó a afirmar que la ex número 2 del Partido Popular podía tener un interés personal en esta operación. Creen los jueces que las anotaciones que Villarejo tiene en su agenda sobre reuniones con Cospedal no son suficientes porque además no han sido ampliadas ni tampoco corroboradas por otros testimonios como el del propio Villarejo, por el Sergio Ríos, que era el chofer de Bárcenas, o tampoco por Gómez Gordo, que fue director general de la Junta cuando Cospedal estaba al frente de la Junta de Castilla-La Mancha. Sí ve indicios contra Fernández Díaz y contra su número 2, sustentados sobre todo en las declaraciones de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y en los famosos mensajes que se intercambiaron. El resto de la cúpula policial, liderada por el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, también va a juicio. Y al que se le está complicando y mucho el panorama judicial es al comisionista Luis Medina, el hijo de Natia Bascal, que se llevó 1 millón de euros públicos por hacer una llamada y que vació supuestamente sus cuentas cuando sabía que los investigadores iban a por él. El juez lo ha imputado esta tarde por alzamiento de bienes, que es precisamente eso, ocultar el dinero para no pagar deudas o lo que sea. Tanto lo ocultó que le encontraron solo 247 euros en sus cuentas. Ahora el juez lo imputa y le da 3 días para pagar los casi 900.000 que le impuso como fianza. Pedro Jiménez. El juez que investiga el contrato de 11 billones de euros del Ayuntamiento de Madrid con la empresa Leno de Malasia y la comisión de 6 millones que se llevaron Luis Medina y Alberto Luceño mueve ficha. Adolfo Carretero da 3 días de plazo a Medina para consignar la fianza por responsabilidad civil de 891.000 euros que le reclamaba Anticorrupción y en paralelo le abre una investigación patrimonial para conocer cuentas, propiedades y patrimonio tanto dentro como fuera de España y los movimientos de esas cuentas para seguir la trazabilidad del dinero. El juez le amplía la lista de presuntos delitos y le atribuye el de alzamiento de bienes porque sostiene que vendió los bonos que compró con la mordida después de declarar en la Fiscalía. Por último, pide al juzgado de Sevilla, que tramita la herencia de la abuela del comisionista, que le informe de en qué punto está y si es heredero, que se le embargue preventivamente su parte. Adolfo Carretero impulsa la investigación el mismo día que ha sufrido un revés. Malasia ha informado a España de que el CEO de la empresa que vendió las mascarillas al ayuntamiento no puede ser interrogado por estos hechos porque su ley obliga a que lo haga voluntariamente, cosa a la que no ha accedido.
Feijóo intenta desvincularse de todo este lodo que rodea a la marca PP. Él sigue en su clave económica, esa es la beta que ha encontrado y en la que quiere profundizar en su oposición al gobierno. Por ahora con una idea fuerza, una idea casi única, que es bajar los impuestos. Hoy lo ha presentado ante los líderes del PP. Una bajada selectiva, inmediata y temporal para hacer frente al incremento masivo de los precios. Esto ha dicho Feijóo el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que bajar los impuestos no es la solución para hacer frente al gran problema que tenemos ahora mismo en lo económico, que es la inflación. No solo es que no sea la solución bajar los impuestos, dice el FMI, es que asegura que es una medida que puede agravar el alza de los precios. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes, sí. El Fondo Monetario recuerda que bajar impuestos a nivel nacional o bonificar productos para compensar la inflación puede contribuir a que suban más los precios a nivel internacional, porque no permite que se ajuste el mercado, además de ser una medida muy costosa. Por eso su receta es distinta. La alternativa es la de dar ayudas directas a los más vulnerables para compensar el daño que les provoca la subida de los precios. Así lo dice en un informe en el que vuelve a poner el foco en el riesgo de que tanto las deudas públicas como los déficits se cronifiquen, especialmente en países como España, donde, según sus cálculos, hasta 2027 estos desajustes continuarán en niveles muy altos, cerca del 4% en el caso del déficit público y por encima del 114,5% del PIB en el caso de la deuda pública. Y luego está el escándalo de las empresas que operan en Europa, hacen un negocio millonario operando en Europa y pagan impuestos de risa. Cuenta Bloomberg que Amazon, que el año pasado registró ventas en Europa por 51.000 millones de euros, no ha pagado ni un solo euro en impuestos, alegando supuestas pérdidas. Javier Ruiz, buenas tardes. La marca que hay detrás de este sonido, Amazon, no ha pagado ningún impuesto en Europa este último año. De hecho, según los documentos que publica Bloomberg, no solamente no ha pagado impuestos, sino que ha recibido 1.000 millones en créditos fiscales. El grupo, que tiene base en Luxemburgo y que reporta negocios en España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia y Holanda, ha aumentado su negocio hasta los 51.300 millones, un 17% más que el año pasado. Sin embargo, la Comisión Europea investiga si la ingeniería fiscal le permite no pagar impuestos. Su base en Luxemburgo es la que permite que no se paguen los tributos nacionales en algunos puntos. Pero Amazon asegura que ha abierto 50 tiendas por toda Europa y que ha creado 65.000 puestos de trabajo, elevando su cifra de trabajadores hasta los 200.000, y que esa expansión es la que explica que haya entrado en pérdidas. Los impuestos, dice Amazon, se pagan sobre beneficios y no sobre cifra de negocio. Y hablando de empresas, ojo a este dato, en solo 3 meses Netflix ha perdido 200.000 suscriptores. Es la primera vez que esto le pasa al gigante de las series y lo achaca sobre todo a la aparición de nuevos competidores en el mercado. O sea que empieza a haber un overbooking en el mercado de las plataformas de series. Se está desplomando en bolsa Netflix, pero mucho además. Sira Valdés. Más de un 35% está cayendo Netflix en estos momentos. Es decir, esa noticia le está costando más de 45.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Y es que no es solo que el gigante del streaming haya perdido usuarios en todas las regiones del mundo, excepto en Asia-Pacífico, sino que anticipa que en el segundo trimestre podría perder hasta 2 millones de suscriptores más, una situación que está llevando a que la compañía valore empezar a incluir publicidad en su plataforma, según ha explicado su director ejecutivo, Reed Hastings. And those who have followed Netflix know that I've been against the complexity of advertising. Quien, pese a no ser partidario de este modelo, dice, apunta que podría ser una buena alternativa para rebajar sus tarifas, algo que en cualquier caso no se implementará de momento, sino en 1 año o en 2. Hora 25. Aimar Bretos. Con la escalada militar disparada por la guerra de Ucrania, Rusia ha probado hoy un misil balístico de largo alcance. Es un misil que puede impactar, si se lanza desde Rusia, no solo en cualquier punto de Europa, sino que incluso podría llegar a Estados Unidos. Y Putin no lo ha dejado en una advertencia interpretable, sino que ha sido bastante explícito. Ha dicho, esto hará que se lo piensen 2 veces quienes amenazan a Rusia. Victoria García, buenas tardes. Hola Aimar, buenas tardes. Sobre este misil que ha lanzado Putin, permíteme decirte que es el mismo que presentó hace 4 años y que Estados Unidos entonces lo definió como una caricatura. Esta sería la versión mejorada y modernizada del original, la versión 2.0, y para el presidente ruso un arma que le llena de orgullo. Le escuchamos.
Esto demuestra lo magnífico de la tecnología armamentística rusa, con prácticamente sin límite de alcance y un mensaje para aquellos que tengan intención de atacar Rusia. Decía, Moscú ha enviado otro documento con propuestas a Kiev para negociar un alto al fuego en respuesta al que mandó Zelensky, en el que se incluyen los corredores humanitarios, de los que hoy solo ha funcionado 1 de 7 en la zona de Mariupol, del que han salido mujeres y niños. Allí en Mariupol, el comandante ucraniano ha pedido hoy a la comunidad internacional que lo saquen de allí, porque si no los rusos los van a masacrar en días o en horas, que lo saquen a todos los que siguen resguardados en un complejo industrial que es el más grande de toda Europa y que puede dar cabida a 40.000 personas. Aymar. Hora 25. Aymar Bretos. Les decía que tenemos novedades en el caso de Esther López, la joven que fue encontrada muerta en una cuneta a principios de febrero, días después de su desaparición en Traspinedo, en la provincia de Valladolid. La jueza acaba de levantar el secreto de sumario parcialmente y la investigación apunta a que murió de hipotermia después de ser atropellada. Valladolid, Álvaro Hernández, última hora. Las investigaciones, según informaron a Europa Press fuentes del caso, apuntan que la víctima fue atropellada aquella noche cuando deambulaba por la carretera en dirección a la localidad, lo que significa que iba de espaldas a los vehículos. El impacto fue a media o baja velocidad, sin que el golpe tuviera entidad suficiente para causar su fallecimiento, producido a posteriori por una posible conjunción de factores como un shock e hipotermia. Las investigaciones de la Guardia Civil aluden igualmente al hecho de que si el cuerpo de la víctima fue movido, tal circunstancia se habría producido en las horas próximas tras su atropello. Y es que no se descarta que el lugar donde se produjo el impacto fuera otro distinto del escenario donde fue hallado el cadáver. El levantamiento parcial del secreto de sumario fue acordado este martes por la juez instructora a través de una providencia en la que también se emplazó al actual principal sospechoso a declarar el próximo lunes 25 de abril en calidad de investigado, en la que será su primera comparecencia en sede judicial desde que se produjeran los hechos. Gracias, Álvaro. Y el sonido del día hoy en toda España. Yo me veo guapísimo. Los que somos guapos con o sin mascarilla, siempre lo seremos. Ha sido el primer día que me he levantado y me he ido a mirar el BOE para ver exactamente qué decía la normativa. Es un placer entrar a los locales y saber que no te olvidaste la mascarilla. Ha sido estupendo volver a vernos todos las caras y poder hacer deporte sin mascarilla. Encantada de que sea la primera mañana que no tengo que elegir el pintalabios que me pongo. Por precaución, en los sitios cerrados la voy a seguir llevando. Primer día sin mascarillas después de 700, que se dice pronto, con ellas de forma obligatoria en interiores. Es la pregunta del día en bares, por supuesto, en puestos de trabajo, llevarla o no llevarla. Precisamente en las empresas ha generado un lío tremendo el fin de las mascarillas. Sanidad ya dijo que debían ser los servicios de prevención quienes dieran las indicaciones para llevarlas o no. Y esta tarde, ante las enormes dudas de las empresas, el Ministerio ha publicado una guía con elementos concretos para valorar si se mantiene o no, o si las empresas deben mantener o no la obligación. Pero es que Sanidad pide que a la hora de tomar esa decisión, la empresa consulte a los trabajadores y considere sus propuestas. Adela Molina. En ese documento, Sanidad recuerda también a los servicios de prevención qué factores deben tener en cuenta para valorar el riesgo de los empleados y decidir si se debe mantener la mascarilla en la empresa. Entre otros, una ventilación adecuada, el nivel de ocupación, que se pueda mantener la distancia, el tiempo de permanencia o si hay personas vulnerables, es decir, mayores de 60 años, inmunodeprimidos o embarazadas. El texto pide, como dices, consultar a los trabajadores y tener en cuenta sus propuestas. También incide en la necesidad de mantener las medidas ya adoptadas durante estos años de pandemia para prevenir los contagios, desde las entradas escalonadas o el teletrabajo a la limpieza o la formación sanitaria de los empleados. La mirada de Xavi Vidal Folk. ¿Y quién paga esta fiesta?, preguntó el escritor Josep Pla en su primera visita a Nueva York. Era joven, pero ya irónico, y le había deslumbrado el espectáculo de luces, neones y fosforescentes de lo que luego se llamó la Gran Manzana. Es bueno preguntarse siempre cuánto cuesta aquello de lo que disfrutamos y quién lo paga para saber de qué va la cosa. Los franceses tienen hoy la oportunidad de enterarse en el debate presidencial y con ellos también nosotros, que nos interesan las cosas de las repúblicas casi más que a ellos, para alabarlas y también para criticarlas, que si no, no seríamos nosotros. La economía del hexágono ha ido como un tiro bajo el primer mandato de Macron, comparativamente mucho mejor que la alemana, que la italiana o que la española, crece más
Y también va mejor en sus perfiles sociales. El paro bajó del 9,5% al 7,4%. El poder adquisitivo de la gente con menos renta subió un 5,3% contra un 3,5% la de mayores ingresos. Pero la inflación sube. Es verdad que más o menos la mitad que en España o que en Estados Unidos, pero sube. Y con los precios aumenta el malestar y se recuerdan las protestas de los chalecos amarillos. La señora Le Pen hace ofertas populistas como si fueran gratis. Propone subir los salarios un 10% o mantener la edad de jubilación a los 62 años, cuando las jubilaciones son supersustanciosas en ese país, no tienen topes. ¿Sabrá preguntarle Macron sin parecer un profesor impertinente con qué dinero pagaría esos lujos? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.